La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Al Señor. Dios a usted le llamó para que fuera pastor y usted anda de necio que no quiere ser pastor. Usted no está cumpliendo su propósito de vida. Usted le está fallando a Dios. Dios le llamó a usted para que usted ayudara al necesitado, pero usted no lo está haciendo. Usted está fallando en el propósito de su vida. A veces cuando hablamos de pecado hacemos una reducción de pecado, ¿no? Y a veces le llamamos pecado solo a los aspectos morales. Pero créanme que a veces el que está opinando del pecador, si evalúa su razón de vivir, él mismo no es un criticón. Está fallando a su propósito de vida, pero aporta pensando sobre la vida de otros, tratando de opacar lo que él no está haciendo. Por eso cuando usted se enfrenta en la vida con un criticón, no pelee con ese criticón si está más confundido que saber qué. Ni sabe qué es, ni para qué está. Su mecanismo de defensa es hablar de todo el mundo, menos hacer una buena opinión de su propia vida. ¿Sabe qué hacemos cuando venimos a la iglesia? No venimos a ver personas que no se equivocan. No venimos a ver, hermanos amados, personas que dicen: wow, es que el pastor, el líder son un ejemplo y nunca se van a equivocar. No, ya tenemos que ir derribando esos castillitos, ¿verdad? Cuando usted y yo venimos a la iglesia, venimos a fortalecer nuestro ser, nuestra esencia. ¿Por qué hemos recibido la vida? Y sabe qué es lo más interesante de esta pequeña reflexión. Nosotros pensamos que ya sabemos para qué es la vida, pero ahora vamos a tratar de ejercitar un poquitito la reflexión con algo que aparentemente está resuelto. El tema de febrero, vamos a tratar de estudiar al ser humano y su composición. A mí me corresponde la perspectiva espiritual, no la perspectiva biológica. Ese es otro tema. A mí me corresponde la perspectiva espiritual. El ser humano. Biológicamente, dirá la ciencia, son 248 órganos. Creo, ¿verdad? No sé si me olvidó. No sé si ya desapareció alguno. Recuerdo a un antropólogo que decía: el órgano que no se usa se atrofia. Por eso hoy vemos bocas más pequeñas. La manzanita de Adán, ¿cómo le llaman a esto? Se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama esto, doctora? Se me escapó el nombre. ¿Cómo? Epilotis. Y ahora no es como antes. ¿Se acuerda que antes era más pronunciado en los hombres? Y así cantidad de cosas. ¿Por qué dicen los antropólogos que la boca se ha hecho más pequeñita? Porque antes, como se devoraban animales, ¿verdad? Porque comían carne, necesitaban una boca más amplia, se esforzaban más. Ahora, como todo lo queremos comer licuado, instantáneo, solo hacemos la boca más pequeñita, ¿verdad? Tiene sentido. A través de los años, el ser humano se va modificando. Pero eso es lo biológico. A mí no me interesa hablar de la parte biológica. Vamos a ver la opinión de Pablo en Romanos capítulo 7. Vaya conmigo, por favor. Y Pablo nos presenta una composición del ser humano bastante conflictiva. Y a veces la leemos, nos resguardamos en esta palabra, pero a veces no hacemos un análisis tan profundo de esos temas. Capítulo 7. Y el título en el que vamos a reflexionar esta mañana es como dos de los títulos que ocupé en el año 2018. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Pregunta básica. Y por apoyo a su concentración, no diga: ¿y de qué va a hablar, verdad? No. Vamos a sumergirnos en el texto y les soy bien honesto. Probablemente aquí hayamos algunos que estemos en la búsqueda de esta respuesta, pero no me venga a decir: yo sé quién soy, porque tendría que revisarle el actuar diario para determinar si en verdad lo sabe.
Y el responder quién soy no es por el DUI que nos representa, sino por la esencia que a veces opacamos con nuestras acciones. ¿Quién soy? Capítulo 7, verso 15, dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Leámoslo una vez más, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te ruego, Espíritu de Dios, que podamos ejercitar, Señor, nuestro deseo, Padre, de encontrar en esta palabra confianza, Señor, seguridad. Que esta palabra nos defina, que esta palabra nos modele, que esta palabra nos ayude en el día a día, amado Dios. Que sepamos, amado Señor, que la razón por la que nos ha llamado no es solamente, amado Señor, para hacer cosas materiales, amado Dios, tampoco solo para estar encerrados en un templo. Ayúdanos, Señor, a trascender en la idea del por qué nos has dado la vida. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Una de las preguntas más emocionantes de la vida es responder ¿quién soy? ¿Quién soy? Nosotros nos iríamos rápidamente a nuestra identidad, ¿verdad? Pero nuestra identidad, desde la concepción bíblica, no será lo que usted y yo somos. Cuando vemos a Pablo, vamos a encontrar una reflexión acerca de algo que nos ocurre todos los días. Lo que yo quiero hacer, no lo hago. Hago lo que aborrezco. Y es interesante cómo empieza Pablo a tratar de reflexionar sobre la idea de este conflicto. Por eso es que cuando nosotros, iglesia amada, nos ponemos a preguntar, y esto quiero que me ayude usted voluntariamente, no a decirme a mí, no, ejercite hoy la reflexión en su vida, por favor, ejercite la reflexión en su vida. Lo que usted y yo hoy hacemos, ¿eso es todo en la vida, hermano? O sea, usted y yo nos hemos configurado como personas conformistas. ¿Para eso nos llamó Dios? Usted y yo nos configuramos ya como personas mentirosas. ¿Eso es todo ya? Nos configuramos como personas de mal carácter. ¿Ahí terminó todo lo que Dios tenía para nuestra vida? Nos hemos configurado como personas que se aprovechan de los vacíos, ignorancia, etcétera, de otras personas. ¿Eso es todo en la vida? Soy de esas personas que tiene que andar buscando puertas traseras para completar lo que tiene que hacer, de andar provocando ideas, construyendo escenarios, de andar haciendo aquí, de andar. ¿Eso es todo en la vida? Lo que usted y yo somos hoy, ¿eso es para lo que Dios nos llamó? Porque quien ha dicho que lo que hoy es, eso es el todo para vivir, de verdad está desperdiciando todos los años que restan por vivir. Cuando el ser humano queda satisfecho de lo que ha alcanzado, nadie lo mueve de esa situación. Por eso hoy quiero preguntarle, cuando yo digo o tengo en mi vocabulario, yo así soy y nadie me va a decir que haga las cosas de otra manera, ¿esa actitud agrada a Dios? ¿Esa actitud es grata delante del Señor? ¿Eso le ayuda a usted? Reflexionemos. Cuando yo, por ejemplo, hermanos amados, me comporto de manera fraudulenta con las autoridades de mi país, eso es todo. ¿Sí? Para eso me llamó el Señor. Ahora, cuando nosotros vemos el contenido bíblico, nosotros sabemos que la predicación de Jesucristo es para salvación eterna del ser humano, un acto sobrenatural espiritual. Pero nuestra composición, hermanos amados, es tan profunda que a veces no logramos entender. Explíqueme este pasaje con simples palabras. Usted está aquí porque quiere ser mejor en la vida, pero ¿por qué no lo es? Usted y yo estamos acá diciendo, Señor, ya no voy a ser malcriado. Pero mañana en la mañana con nuestros compañeros somos malcriados. Con nuestra mamá
somos malcriados. Amén. Con nuestros amigos, etcétera. Aquí decimos que queremos ser mejores en la vida. Nos reunimos en la iglesia. Aquí decimos, ya no voy a tener esto, ya no voy a tener lo otro, voy a ser mejor. Señor, perdóname, quiero ser una mejor persona. Pero mañana retornó a la misma condición. Ahora, la iglesia, de manera olímpica, campeona, rápidamente dice, y por eso nosotros actuamos así como guardianes de la verdad, condenando a los pecadores, cuando yo mismo estoy aprendiendo a abandonar el pecado que me aleja del propósito de mi vida. Entonces las cosas cambian, porque usted y yo acá en la iglesia nos esforzamos, pero a veces cuando salimos del templo solo actuamos. Y cuando estamos una vez más en este estado de reflexión y decimos, es cierto, yo en la iglesia, yo le digo al Señor que quiero ser mejor, pero cuando estoy con mis amigos en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el instituto, yo no pienso, hoy voy a fallarle a Dios, solo lo hago. Solo lo hago. Cuando vemos este verso, léalo una vez más conmigo. Verso 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo lo que hago. No entiendo lo que hago. Cuando nosotros vemos esa parte, iglesia, yo le pregunto de corazón, ¿qué le pasaba a Pablo en este escrito? Lo que hago no lo entiendo. Perdóneme, pero yo podría y usted y yo podríamos decir, lo que yo hago, yo sé por qué lo hago. ¿Sí o no? Pero Pablo viene y dice, lo que yo hago no lo entiendo. ¿Sabe qué invitación está haciendo Pablo? A interiorizar el ser, a profundizar en mis actos, a saber que muchas veces yo tengo un actuar que no lo he premeditado, a saber que yo tengo una respuesta que no le he pensado de manera anticipada, a saber que yo muchas veces tengo en mi vida una lucha que no solamente por haber hecho la oración de fe, yo ya superé ese problema. Por eso Cristo no dijo, vayan a ganar almas. Cristo dijo, discipulen, enséñenles lo que yo les he enseñado. Enséñenle a la gente a seguirme, que vean mi ejemplo, que escuchen mi enseñanza, un proceso de vida. No un acto emocionalista de una oración que quien determina si es sincera o es hipócrita. ¿Quién lo determina? Yo puedo venir a orar que recibo a Jesús como mi Señor y Salvador porque me estoy muriendo, porque ya no aguanto el problema en la vida, y yo me arrepiento porque tengo la idea de que si empiezo a hacer las cosas bien, entonces Dios va a tener misericordia y me va a empezar a bendecir en todo lo malo que a mí me está pasando. Dios no opera de esa manera. Es como que yo le doble el brazo a Dios. Dios, ¿y por qué no me bendecís si ya me arrepentí? Es que no se trata de eso. Se trata de un estilo de vida, de una caminata que no tiene tiempo. Y tampoco se camina bien para condicionar a Dios. Se camina bien primero para que usted viva mejor y para que usted sea el ejemplo que ha testificado que quiere ser. ¿Estamos, iglesia? ¿De quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Marlon Cuestas, 32 años, vivo en Lourdes, tengo una esposa, una hija. ¿Eso soy? No creo. Pablo está diciendo, hay algo más profundo. Hay algo más profundo. Veamos el texto. Vayámonos por favor desde el verso 7. Vamos a ver el contexto. Capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjese cómo Pablo va a empezar a hablar acerca del pecado. El pecado es
El pecado es el resultado de una conciencia activa o vigente. ¿Cuándo supe, dice Pablo, de que codiciar era pecado? Cuando la ley me dijo que era pecado. Si yo solo hubiera codiciado como un acto inconsciente y nada me lo hubiera condicionado, no habría sabido que es pecado. Entonces dice Pablo, yo aprendo a llamar pecado lo que me dicen que es pecado. Siga conmigo la lectura. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado, que dice hermano, está muerto. La ley, un instrumento de formación para el hombre. La ley nos conduce, la ley nos forma, la ley nos instruye. Entonces dice Pablo, en la instrucción, en el deseo de vivir mejor, viene también acompañado de aquello que no se debe de hacer. Cuando el instrumento de mejora del ser humano apareció, también le dio vida al pecado. Lo malo es pecado. Lo malo es pecado. Ahora nosotros muchas veces estamos, iglesia amada, siendo también olímpicos con el tema pecado. Porque todos son pecadores menos nosotros. Y ese es un grave error. Ese es un grave error. Usted, ¿cuál es la diferencia? Usted y yo somos pecadores arrepentidos. Y algunos dirán, pero eso no tiene sustento, pastor. Pero ¿por qué lo que hace no lo entiende y sigue pecando, iglesia? ¿Por qué? Porque el domingo pedimos perdón y el lunes seguimos pecando. ¿Por qué? Tendría que haber una cancelación total del pecado ocasional también. Ay, pastor, pero somos débiles. Pastor, hay situaciones que no las esperamos. Claro, si eso es normal, de eso se compone la vida. De cosas que no están escritas. Episodios que nunca hemos vivido. Nosotros vamos construyendo la historia. Entonces no se trata de jactarse, porque yo conozco el pecado cuando me instruyen a ser mejor. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y empieza Pablo cuando llegó al verso 15. Por eso Pablo está diciendo, no entiendo lo que hago, porque en una parte de mí yo sé que debo de hacer las cosas mejor, pero en otra parte de mí solo hay un actuar. Y entonces, ¿cómo se compone la vida? Porque yo no quiero ser desobediente, no quiero ser pecador, no quiero ofender a nadie, no quiero herir a nadie. Pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué caigo en ese hoyo? ¿Quién soy entonces? No entiendo lo que hago, decía Pablo en el verso 15. Sigamos la lectura. Verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Vaya, fíjese bien acá. Y esto podríamos también refrescarlo con lo que es la vida diaria. Cuando nosotros somos ignorantes de lo que moralmente hay que mejorar, usted y yo fallamos y no nos sentimos mal. Hay una conciencia dormida. ¿Le pasó, iglesia? ¿Alguno tuvo problemas con el licor, por ejemplo? Y tomaba, se emborrachaba y después se sentía mal de lo que había hecho. Le decía a la esposa, ya no tomé, viejo, vos no me digas nada. ¿No se sentía mal? Era la programación de vida. Solo lo hacía. ¿Sí me explico? Ahora, cuando vemos eso, encontramos que prácticamente Pablo está diciendo, cuando yo no tenía conciencia de la ley, lo que se llama pecado no lo consideraba pecado. Consideraba que yo actuaba como tenía que actuar. Eso me interesa. El ser humano tiene la capacidad de programarse en la forma que quiere vivir. El ser humano tiene la capacidad de programarse. Y ojo con esto, porque el ser humano es capaz de programarse en todo lo que es malo o negativo y no se siente mal. Y no se siente mal. En el cristianismo hay un episodio de cuando usted ya hemos conocido y no nos sentimos mal. Se llama conciencia cauterizada. ¿Se recuerda? Amén.
Conocemos la ley, conocemos la instrucción, pero nuestra conciencia está tan cauterizada que no percibe, está dormida. Cuando nosotros hablamos de avivar el fuego del saber, la conciencia será una de las cosas que hay que activar una vez más. Porque cuando yo hablo de avivar ese fuego, tengo que estar atento a mi perspectiva, lo que ocurre a mi alrededor. Pero ojo, yo no puedo ser parte de un mejor mundo, de un nuevo mundo, si yo no me quiero gobernar a mí mismo primero. Es imposible. Aparte, no es honesto, ni es leal hacerlo. Yo quiero que usted cambie, pero yo no quiero cambiar. Yo quiero que usted mejore, pero yo no quiero mejorar. Por eso se da la incongruencia en la iglesia. Yo tengo problemas con la mentira, usted tiene problemas con un vicio. Como lo mío no se ve, yo lo pisoteo a usted. Y así viceversa. Y entre mentira y mentira, y engaño, y entre aquella sensación de que estamos siendo cada día más santos, la iglesia se hunde fuertemente solamente en la hipocresía. ¿Pero por qué ocurren esas cosas? Porque nos hemos perdido de lo que Cristo nos vino a enseñar. Usted y yo no estamos aquí para hundir al otro, estamos aquí para levantar al otro. Amén, iglesia. No estamos aquí para hundir al otro. Ojo con eso. Veamos por favor esta lectura. La falta de conciencia y razón en nuestra composición hace que nos comportemos con cualquier tipo, aquí sí está redundante esto usted, dejando a un lado nuestra verdadera esencia de ser. Cuando yo no comprendo ni razono por qué es la vida, hermano amado, yo realmente estoy prácticamente siendo lo que no debería de ser. ¿Por qué hacemos lo que no queremos? No me van a pasar la siguiente, por favor. Vea conmigo el verso 10. Verso 9, perdón. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Pablo está diciendo, por lo que yo vivía, la ley me demostró que yo moría. ¿Cómo así? Yo vivía para perseguir, tomemos un episodio de Saulo. Yo vivía para perseguir a los cristianos. Yo vivía para matarlos. Yo vivía para torturarlos. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta que ese actuar era para muerte. Yo no era consciente que mi accionar no me daba vida, me daba muerte. Necesité instrucción para entender que ese no era la razón para la que yo había sido llamado. ¿Estamos ahí? Verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué dice? Me engañó. ¿Qué sigue diciendo? Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, como dice iglesia, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento? Santo, justo. Acá nos deja una instrucción clara. Pablo no está diciendo el pecado apareció porque querían hacernos mejor. No. Pablo está diciendo la instrucción es santa, es buena. ¿Y qué más? ¿Qué dice? Santa, justa y buena. Ahí quedémonos. La ley existe para hacernos mejor. El evangelio existe para hacernos mejor. ¿De acuerdo, iglesia? Ahora yo le pregunto, ¿usted a esta altura de la vida alcanzó ya todo lo que Cristo tenía para usted? No. ¿Cómo está compuesto el ser humano? En primer lugar, veamos por favor. El cuerpo. Voy a respetar la composición que nosotros tenemos. Nosotros nos llamamos seres tripartito, ¿verdad? ¿Verdad? En primer lugar, el ser humano está compuesto por un cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? Todo lo que nosotros podemos ver y algunas cosas que esto que vemos está recubriendo, pero que son materiales, ¿sí? Están materializadas. El cuerpo es todo lo que palpamos, sentimos, etcétera. Algunos opinan que es prácticamente como el frasco que encierra lo bueno del ser humano.
Ok, mantengamos esa idea. El cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, acá hay algo que quiero que razonemos un poquito. Cuando hablamos del cuerpo, nosotros confundimos a decir, esa es la carne, pastor. La carne. Y rápidamente nosotros hablamos que es por el cuerpo a veces que somos pecaminosos. No. Corrijamos esa idea. Es que esta carne, pastor, es la mala. No, hombre, eso es bueno. Si usted no tuviera esta carne, ¿y cómo caminara? ¿Cómo oyera? ¿Cómo hablara? ¿Cómo viera? Es buena. ¿Cómo no va a ser buena? ¿Me explico? El cuerpo, cuando lo vemos a la luz de la Biblia, no trata acerca de esa necesidad pecaminosa. Tampoco estamos hablando de ese pensamiento carnal, no. Cuando hablamos del cuerpo, hablamos del cuchumbo, para que se entienda. Estamos hablando del recipiente. No estamos hablando de nada espiritual. Así que por favor, acá cancelamos, ¿verdad? Aquella interpretación. Mira, si un ojo te es ocasión de caer, sacátelo. A eso se refería Jesús. En la Edad Media hubieron personas que se mutilaron, se sacaron ojos, se cortaron manos, se cortaron lenguas, se cortaron miembros genitales. Sí, porque interpretaron que la carne era mala. No, hombre, se arrancaron los pedazos de carne y seguían deseando las mismas cosas. ¿Me explico? Arránquese todo lo que usted quiera del cuerpo y usted sigue sintiendo los mismos deseos. No está acá el deseo de pecar. La carne es un regalo que recibe lo que usted y yo ignoramos. ¿Estamos ahí? El cuerpo, el recipiente donde se guarda la esencia del ser. Ese es el cuerpo. Ahora veamos, en segundo lugar, el alma. El alma. Y esto es complicado. Si yo le preguntara a usted qué es el alma, los chicos de Gedeones, ellos ya saben qué es el alma. Pero esto es abstracto explicarlo. Hablar. Yo le digo a la doctora, explíqueme el funcionamiento del corazón. Claro, perfecto. Fácil. Doctora, explíqueme dónde se aloja el alma. ¿Dónde está? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Ah? Ahí está el alma de santo. Y la andamos buscando. ¿Dónde está el alma? Y el alma ahí callada, ¿verdad? Así es el alma, no habla, sigilosa, pero cuando actúa, peligrosa. Ay, Dios mío. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Usted dirá, pastor, ¿y esto para qué sirve? Miren, en primer lugar le voy a decir a todos aquellos que se pueden considerar ya crecidos, maduros. Usted hasta educa mal a sus hijos por no conocer esto. Usted proyecta mal a sus hijos por no saber esto. Y esto aparentemente es algo tan resuelto. Algo tan resuelto y usted sigue creyendo que hay que ganar almas. Por favor. Yo hace unos días les dije, esto de ganar almas, hay una iglesia popular aquí en El Salvador que hizo esa bulla y ahora es ganar almas. Si vos te vas, ¿para dónde te vas? ¿Para el infierno o para el cielo? Esa es la venta del producto de la salvación, ¿verdad? Y usted ya sabe de quién estoy hablando. Popularizaron como que estaban vendiendo churros, tacos 2 por 1, ¿verdad? Santo. Llévese hoy que mañana ya no hay. Compre, hermano, compre para misiones. Entonces, muchas veces, cuando hablamos del alma, pareciera que es eso. Y cuando nosotros sentimos entender de qué se trata, hasta nos ofende. ¿Y para qué nos está enseñando? No, hombre, hermano, no asuma cosas, porque muchas veces estaremos cayendo quizá en esa trampa de que yo soy lo que no soy.
El alma, ¿qué es el alma? Si usted me pregunta a mí, defíname, pastor, ¿qué es el alma? Yo tengo serios problemas para definirle el alma. Créamelo, créamelo. Vamos ahora a tratar de compartir una opinión. Y se lo voy a decir fácil, fácil. Porque me permite esa palabra crear dualismo, dualidad en esa parte del ser humano. ¿Qué es el alma, Kimberly? Una palabra. Santo, ¿y los gedeones dónde están? Una palabra fue. No, una palabra. ¿Quién dijo algo? No. ¿Qué es el alma, Alexa? Ajá. Miguel, Miguel ahí estaba, es cierto. Vaya. ¿Sabe cómo vamos a comprender el alma? Cuando hablamos del alma, recuérdese, ¿quién dice? Un aplauso para este cipote, ¿ve? ¡Bárbaro! Miren, bárbaro Joel. Cuando hablamos del alma, estoy de acuerdo que usted me diga, no, pastor, eso no es el alma. Vaya, estoy de acuerdo. No le estoy dando una definición absoluta, no lo pretendo hacer. Pero quiero que usted comprenda el alma con la palabra sentimientos. 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 Los sentimientos, hermanos amados, tienen la variante en el ser humano de que usted y yo los poseamos tanto buenos como malos, ¿verdad? Entonces el alma parece de que es una parte del ser humano que tanto puede proyectar cosas buenas como puede proyectar también cosas malas. Cuando hablamos del alma, estaremos hablando de aquello que al hombre muchas veces entorpecerá para hacer lo que en esencia tiene que hacer. Vayamos por favor al verso 14. Perdón, verso 16. Verso 16 de Romanos 7. Verso 16. ¿Lo tiene, iglesia? Bueno, creo que no lo había cerrado su Biblia, ¿verdad? Dice verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora ¿en dónde? En mí. ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado? Si yo ocupo la idea que el alma es donde fluyen, brotan las cosas buenas y las cosas malas, entonces yo diré que el amor al pecado nace de mi alma. O sea que mi alma no es perfecta, tampoco mi cuerpo no es perfecto, ¿sí? Esto me enseña de que cuando nosotros, iglesia amada, tratamos en la vida de estar peleando con estos deseos que aparecen de la nada, estamos viendo que es una situación difícil de dominar, porque es algo que no podemos atrapar, encerrar. Es una lucha que ahí sí yo diré eso, que se convierte en algo espiritual. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. No pierda por favor Romanos, póngale su separador. Gálatas capítulo 5, verso 17. Y esta traducción es de lo que yo le comentaba, que a veces se da la mala interpretación. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, ¿qué, iglesia? Lo que quisierais. Los sentimientos son peligrosísimos, iglesia amada. Cuando nosotros vemos a Jeremías y habla del corazón y dice de que el corazón es una cuestión problemática, es por este detalle. ¿Por qué no creo de que la traducción sea carne? Porque aquí Reina Valera, según nuestra línea doctrinal, tendría que decir alma. Alma. Pero esa es otra cosa que tendríamos que estudiar.
Dice el texto, hay una lucha interna, no corporal, interna. Yo sé que debo hacer lo bueno, pero quiero hacer lo malo. Hablemos no solamente de cosas morales. La comida. Usted sabe que no debe de estar tomando Coca-Cola, pero son las 12 del mediodía y usted dice, no voy a tomar Coca-Cola, no voy a tomar Coca-Cola, pero yo quiero Coca-Cola, pero yo quiero Coca-Cola. El pan dulce, el pan francés. Tengo que evitar las harinas, tengo que evitar las harinas. Dígame por favor qué parte de su cuerpo está peleando. La mano con la otra mano, la boca con la panza. No, ¿verdad? Sí. Y hay algunos cristianos, ¿verdad? Panza, te ordeno en el nombre de Jesús. Hasta le dan instrucciones espirituales. Santo Señor. Cada cosa en su lugar. Eso me sirve para que pensemos dónde se alojan esos deseos y sentimientos en mi alma. Mi alma me está proyectando a las cosas que muchas veces no me hacen bien. No me hacen bien, pero ¿sabe cuál es el detalle? El alma tiene la virtud que me orienta hacia direcciones opuestas. En el alma se aloja, hermanos amados, el sentimiento más puro de amor. También el odio. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Cuando hablamos del alma, es una cuestión problemática. Y cuando nosotros, iglesia amada, no aprendemos, aquí viene la cereza de esta primera intervención. Cuando nosotros no aprendemos a gobernar esos sentimientos, nuestra vida se desordena en el llamado que Dios le ha hecho. ¿Por qué ya no venís a la iglesia? Porque estoy enojado. ¿Quién te está gobernando? Porque ya no va a servir en ese ministerio, hermano. Porque no le hablo a fulanito y a menganito. ¿Quién lo está gobernando? Hermano, ¿y por qué ya no va a seguir haciendo esto y lo otro en su llamado ministerial? Por esto y por lo otro. Mira la explicación. ¿Quién le está gobernando? El alma. El alma. Entonces, quiero que aprendamos esto en esta oportunidad. Cuando yo no aprendo a gobernar mis sentimientos, ellos me van a llevar no solamente a cosas buenas, sino a lugares desastrosos. ¿Por qué? Algunos decimos, es que yo en mi corazón siento que tengo que retirarme de ese ministerio. Por favor, poniéndole al Espíritu Santo de manera irrespetuosa a actitudes que solo yo quiero hacer. No le metamos ese problema al Espíritu Santo, porque no es así muchas veces. Soy yo quien no está gobernando esos sentimientos. Soy yo quien está dejándose ganar por ese rencor, por ese odio, por esa mentira, por ese pleito, por ese celo, por esa contienda, por esa enemistad, etcétera. Soy yo. Entonces el alma viene y me proyecta muchas veces a lugares que no me imagino. Las famosas corazonadas nacen del alma. El Espíritu Santo no se mueve por corazonadas, se mueve por dirección sólida, concreta. Amén, iglesia. ¿Estamos ahí? Perfecto. Y en último lugar, el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu también lo voy a aprender de una manera muy simple. A ver si se recuerdan, por favor, Gedeones. Cuando hablamos del espíritu humano, hablamos de la esencia perfecta. Aquí le hago una pequeña pregunta. ¿Usted considera que su espíritu, hermano, es imperfecto? Cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del aliento de vida que hemos recibido de parte de Dios, el soplo de vida, la chispa vital del ser humano. Vida. Esto es lo que nosotros doctrinalmente decimos, que cuando morimos el alma es la que será juzgada, ¿verdad? Y decimos que el espíritu regresa a Dios porque Él es quien lo dio, y como es perfecto no necesita pasar ningún proceso de juicio, porque como es perfecto regresa a quien lo dio. Amén. Vale. El espíritu entonces es lo que el ser humano tiene como esencia divina en su ser.
Cuando usted y yo hablamos del Espíritu, es cuando nosotros entendemos que en nuestro interior hay un deseo de hacer bien las cosas. ¿Quién está actuando cuando en medio de una situación difícil o de una situación que no debo de hacer, hay en mi conciencia una inquietud? ¿Quién está actuando? El Espíritu. Pero cuando siento el impulso, hacerlo, ¿quién está actuando? El alma, el alma. Y eso es donde sacan las famosas caricaturas, ¿verdad? Que antes de hacer una acción, aquí un diablito y aquí un angelito, ¿verdad? Hazlo, mátalo, dáñalo. Y sale el angelito, no lo hagas. Eso no es bueno para ti, ¿sí o no? Y a veces pensamos que así es la vida, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta, lo que opera para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho en la vida es esto. Y cuando nosotros nos componemos como seres inclinados a lo almático, diré, entonces opacamos lo que el Espíritu por esencia natural desea. Acercarse a Dios, vivir para Dios, servirle al Señor, ayudar al prójimo, no guardar esto y lo otro que nos daña. La esencia perfecta siempre querrá calibrarnos para ser mejores. La esencia perfecta siempre nos dirá, tú no eres eso, tú eres mejor que eso. No te conformes, puedes cambiar, puedes mejorar. La esencia perfecta no nos mete en conformismo. La esencia perfecta nos dice, tienes a un Dios sobrenatural que puede darte más de lo que tú hoy eres. La esencia perfecta nos está diciendo, por favor, avance en la vida, no te quedes ahí, no mueras ahí, saque ese hábito, saque ese comportamiento. Tú no eres eso. A Gedeones les di esta representación. Cuando nosotros vemos al cuerpo, déjemelo, ¿verdad? El cuerpo ahí está. El cuerpo sin el alma y sin el espíritu es inerte, no tiene nada. Del polvo salió, al polvo regresará y fin de la historia, ¿verdad? Comprendamos la composición espiritual del ser humano. Cuando nosotros hablamos del alma, comparémoslo como con un caballo salvaje. Un caballo pero salvaje. ¿Alguien ha intentado agarrar un caballo salvaje, hermano? ¿Sí? Sí, eso. Se necesita valor, ¿verdad? Y relinchan y hacia aquí tiran patadas y no quieren dejar que alguien los cabalgue, no quieren dejar que alguien los tome y están dispuestos a hacer lo que quieran con tal de que no violenten su espacio. Así es un caballo chúcaro, ¿verdad? Violento. Así es nuestra alma. El alma es como un caballo chúcaro, salvaje, que si no aprende el ser humano a domarlo, hará destrozos graves. Y perdóneme, hermano amado, no solo en los que no conocen a Cristo, en nosotros también. Se necesita un jinete para que dome a ese caballo. ¿Y sabe cuál es el jinete que el Señor nos ha regalado y le ha dado al ser humano? El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Porque el contacto espiritual que sabemos que tenemos con Dios no es a través del alma ni a través del cuerpo, es a través del Espíritu. Es lo único con lo que Dios puede acercarse al ser humano. Ahora yo le pregunto, hermano amado, lo que usted hoy es, ¿hasta ahí llegó su vida? ¿Ya se siente realizado? Porque yo cuando analizo esto, yo digo, Señor, yo no soy lo que soy ahorita. A mí me falta mejorar, a mí me falta avanzar, a mí me falta cambiar, a mí me falta ser aquí, ser allá. Yo no quiero morir conformándome a esto. Yo no quiero morir diciendo de que desde los 30, 40 años yo así me configuré y punto. Yo no quiero llegar, por ejemplo, a los 70 años diciéndole a mis nietos, a mí no me digan nada, yo así soy. Cuando quizás lo que me están diciendo mis nietos es cierto. No le estoy tirando a mamá Santos, no estoy tirándole a ella. Pero a veces, hermanos, se nos meten caprichos. Pero porque desde el principio nosotros nos programamos así. ¿En qué esto, hermano amado, puede ayudarnos a despertar la conciencia? Que todo lo malo que hoy usted y yo tenemos es una lucha continua. Pero que por favor sepa que esa lucha no tiene que escribir su historia.
lo que tiene que escribir su historia es la relación que su espíritu tiene con el Espíritu Santo. Y cuando esa relación cada día, para eso vengo a la iglesia, para eso sirvo, cuando la relación con el Espíritu Santo y mi espíritu está fortaleciendo, yo voy gobernando con más destreza ese caballo salvaje, y lo que antes solo lo hacía y no pensaba, empieza a ser gobernado. Si usted ha subido un caballo y jala el freno, el caballo se molesta, pero se frena. Se frena. Él ya fue instruido que cuando se le jala eso, debe detenerse, y aparte le estorba. Así tiene que ser el espíritu muchas veces en nuestra vida. Cuando usted esté ahí otra vez, dile un jalón. Diga, no, ya estuvo. Ya herí demasiado a mi familia. Ya herí demasiado a mis hijos, ya herí demasiado a mi esposa, ya herí demasiado a mi esposo, ya herí demasiado a mis padres, ya herí demasiado a mis amigos, ya hice demasiado, ya estuvo. Yo necesito mejorar, yo necesito crecer en mi vida, quiero escalar otro peldaño como hijo de Dios. Yo no quiero seguirle echando es que la carne es débil, la carne es la mala. No, ya salgamos de ese discurso. La carne es buena. Nuestra alma no está gobernada. Aprenda a gobernarla con el Espíritu de Dios. Nuestra vida social, gobiérnela. Lo que es para los demás, gobiérnelo. Usted es más que eso. Usted es más que un chambre. Usted es más que un pleito. Usted es más que una crítica. Usted es más, hermano, que alguien que se ha perdido en el camino. Usted es más que eso, iglesia. Usted es cabeza, no cola. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dale al Señor fuertes palmas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, iglesia, póngase en pie. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.